Bueno, hoy estamos a 26 de octubre del 2021. Estoy totalmente natural, no tengo nada, ni maquillaje, ni nada. Estoy un poquito, pues a veces duermo bien, a veces no duermo bien. Bueno, así son momentos muy bonitos de nuestra etapa de la madurez, porque no es la vejez, es después de los 50 o casi ahorita a los 60, nosotros empezamos, tú sabes que Moisés empezó su juventud a los 80 años, no a los 40 como él pensaba que estaba en plena juventud. A los 40 está todavía en la juventud. Después de los 80 es que empezamos la verdadera juventud. Moisés tuvo 3 ayunos, el Mesías tuvo uno. ¿Por qué? Moisés ayunó por el águila, normalmente rejuvenece, como dice Isaías, a los 40 años. ¿Ya? Estamos hablando de qué tipo de rejuvenecimiento. Estamos hablando de qué tipo de rejuvenecer de edades, de sociedades, de eras, de comportamientos o después de los apocalipsis. Entonces, Moisés ayunó 3 veces 40 días. En este momento estamos viviendo el tercer apocalipsis. Entonces, ¿qué preveyó? Yo no sé, proveyó o previó Moisés, o qué fue lo que el Padre le reveló para que hiciera esos 3 ayunos que hizo Moisés. ¿Ya? O sea, el Padre siempre adelanta nuestra bendición antes de que el adversario, ya él sabe todas las tretas del adversario. Y después viene el Mesías y se hace uno solo, pero la diferencia del ayuno del Mesías es que el Mesías lo hace sin agua y sin comida. La de Moisés no. El de Moisés fue solo de comida, pero tenía agua. ¿Ya? Y el del Mesías es sin agua y sin comida, y lo pasa. ¿Ya? Yo antes de esta pandemia tuve un ayuno, que es el único que he hecho, de 40 días completitos. Si decirte 39, y el último día pues comí agüita especial y todo. Entonces, todas esas cosas parecen locas, ¿verdad? Parecen tontas. Eso es como cuando dice, ¿cómo así que Rebeca tiene 2 naciones en el vientre? ¿De qué está hablando? De dos naciones, pero es el mismo vientre, es un solo vientre. Después habla el Mesías, entonces, ¿por qué la magenta de Israel tiene 3 puntas? O sea, una para arriba, y después luego la que sube y luego la que baja. ¿Y por qué? Entonces, a veces hay 3 naciones en un solo vientre. ¿Ya? Entonces, nosotros estamos viviendo en la época de los gemelitos, de lo que es Esaú y lo que es Jacob. Pero nosotros tenemos que avanzar, porque entre Jacob y Esaú siempre ha estado María, que era María entre Moisés y Aarón. Entonces, ¿por qué ayunó Moisés 3 veces 40 días? ¿Lo vas comprendiendo? Entonces, a veces hay 3 naciones en un vientre, y es el mismo vientre, pero son 3 naciones, y esas son las cosas que el Padre hace. Entonces, todas esas cosas el adversario las sabe en nuestro pueblo de Israel, él las conoce y sabe cómo molestar a estas familias que tienen ese proyecto. 3 naciones en un solo vientre, porque no siempre es así. A veces sale una sola nación en un solo vientre, salen 20, 10 de un solo vientre. O salen 15, o salen 50, o salen 24. No. A veces son 3 naciones en un vientre. Y de pronto ese vientre tenía 14. Imagínate, por ejemplo, mi mamá tenía 14. Y de los solo 14 sobrevivimos 3. De los 14 hijos de mi madre solo sobrevivimos 3. ¿Ya? Entonces son cosas que los satánicos lo saben. Y hay otros que nosotros en el vientre lo abrimos y devolvemos los niños, que los llaman abortos. ¿Ah? Porque, por ejemplo, si la madre de Caín hubiera devuelto a Caín, no estaríamos en este asunto, porque Caín nunca hubiera nacido. Si la madre de Hitler hubiera devuelto a Hitler, no estaríamos en este problema tan berraco. Ya habríamos avanzado 2000 años, porque estamos atrasados 2000 años, más los que ya veníamos atrasados.
Entonces súmale a todo eso. Entonces todas esas cosas son importantes porque nosotros no las comprendemos, pero tenemos que comprenderlas y no meternos en esos cuentos. Ellos viven en ese pasado de fetiches. Por ejemplo, viven en el fetiche de que si te cortas el pelo, ya, que si te cortan el pelo, entonces te cortan la fuerza. Ellos viven, imagínate, ¿cuándo empezó eso? Eso es tan antiguo. Entonces ellos son los que cortan la barba, los que cortan esto. No, el pueblo de Israel se especializó en cortarse, en ser los mejores peluqueros, los mejores del glamour, de la moda, de todo, y son espectaculares. Pero nosotros vivimos en ese avance, o sea, nosotros hacemos siempre de la tragedia algo maravilloso y avanzamos. Sí, ya vivimos la tragedia, le cortaron el pelo a Sansón, listo, ya está. Pero no seguimos en ese fetiche. Entonces aprendemos a cortar el pelo y lo hacemos súper mejor y lo hacemos súper chévere y para adelante, con pelo cortado, con pelo largo, con pelo rizado, con pelo lo que sea y tan. Y de ahí nace el glamour y nace el perfume y nace todas esas cosas. Ah, que Jezabel esto con los perfumes cogía y embobaba a la gente que era la parte filistea. Pues no importa, nosotros nos volvimos el planeta perfume, o sea, hacemos perfumes maravillosos que no tenemos que esconderlos, que los otros hacían bebidas y con los tés y mataban a la gente, nosotros hicimos los mejores tés del mundo para que las familias los disfrutaran a las 5 de la tarde después de que se querían reunir, se tomaran las 11 y las media mañanas con té. Entonces, todo nosotros lo hemos transformado para cosas buenas. Entonces, por ejemplo, aquí hay una reina. Aquí hay una reina, hay una historia con la reina de Francia, con la reina de España y la reina de acá. Entonces a veces las cosas no son como parecen. ¿Quién eran los que, quién es la reina Matilde de acá? O sea, no, que es la nórdica. ¿Y quién te dice a ti que no es la española? Que no es la verdadera española que tenía que estar ahí. Que no es la niña que vino huyendo de allá de España, de ese maltratador que la golpeaba y la maltrataba y la metía por allá en una torre. Que ella que se vino otra vez, ¿ah? Y que se casó aquí y que volvió y se la llevó y volvió y la encerró. ¿Quién te dice quién es esa? ¿Quién te dice que la reina de aquí no es esto? No es la niña que está en España, nuestra bella Leticia, tan bella. ¿Quién te dice que ella no es la niña nórdica? Ah, porque le ves el cabellito todo negrito y tal. ¿Y quién te dice a ti que Abigail no era nórdica? Entonces, todas esas cosas son las que la gente, o quién te dice a ti lo de la abuela, o sea, de la abuela de Elizabeth, o sea, todas esas cosas, por ignorarlas, el pueblo del Señor perece. ¿Pero por qué perece? Porque creen el fetichismo. Al ignorar esas cosas, le meten un fetichismo y le meten un montón de cartas y viven en ese, viven hace 4000 años en eso, por eso es que la gorería, la adivinación, la magia y todo eso, que es que toca prohibirla, pues vamos a hacerlo para ofender a Dios. No, es un seguro. O sea, cuando tú no practicas tales cosas y practicas simplemente la fe y lo que está escrito en la palabra del Señor, aún las naciones y los reinados permanecen y los pueblos permanecen. Entonces siempre hay unas familias magentas, de David, que son las de arriba, que tú ves la estrella de David, y las otras de abajo, que siempre mantienen esa parte en que no se contaminan de esas cosas para poder mantenerlos a todos, porque está el jardín y está el huerto. Entonces el jardín es el Edén y el huerto es lo que el Edén tenía que labrar, o sea, tenía que hacerle leyes, tenía que ponerlo en orden, tenía que organizarlo, tenía que ayudarlo, tenía que sacarlo adelante, no dejar que no le torcieran los piecitos, que todo eso, porque hay caminos que al huerto le parecen derecho, pero en realidad son caminos de muerte. El huerto es la eclesía, en el Edén es la iglesia, ¿ya? Y entre nuestra iglesia también hay una eclesía. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia es la que monta las leyes humanas de libertad, de amor y de todo eso dentro del Edén. Y de acuerdo al modelo del Edén, entre la iglesia y la eclesía es lo que sale al huerto a labrar. Entonces todas estas cosas, esta gente vive en esos fetiches y en esas cosas. Son tontos porque a veces piensan lo que uno les está defendiendo. Mira a Lot. A Lot lo obligaron los ángeles a salvarse. A veces la gente tiene que venir los ángeles a sacarlos de ahí porque ellos están hace 4000 años haciendo ese tipo de rituales. Y por ejemplo, en el caso de Esaú el gemelito, a ellos se les olvida las gemelitas de alma, que eran el espíritu, que era Elizabeth y María, ¿ya? Pero entre Elizabeth y María, ¿quién estaba? Estaba el Mesías. ¿Por qué no se cuenta al Mesías
y a Juan, porque es que Elizabeth es Juan. María y el Mesías forman dos, o sea, esas matemáticas del Señor, ¿por qué? Porque el Mesías es celestial, simplemente ella prestó su vientre santo y bueno y hermoso, y ya después de que lo tuvo a él, ya ella podía tener hijos como cualquier mujer de Israel. Entonces ahí había ¿cuántas naciones? Ahí había 2 naciones en realidad que contenían 3. Y en realidad esas 3 contenían 4. Y todas esas cosas son las matemáticas del Eterno que ellos no entienden. Entonces viven en esos fetiches de que vea, le corto el pelo, de que entonces le doy bebidas para que se vuelva inflado como un sapo, le doy no sé qué, le doy... Y ahí en eso llegan las eras y se le cumple la era o el tiempo de reflexionar o el tiempo de hacer las cosas correctas y los encuentra el Padre en esos rituales, en esas cosas. Y eso es encontrarlos dormidos. Eso es lo que se encuentra dormido, no es durmiendo. Nosotros podemos dormir o no dormir o ser insomníacos o lo que sea. Eso no tiene nada que ver, o sonámbulos. Los encuentra dormidos en eso, haciendo esas cosas. Y todavía viviendo en cosas arcaicas. Entonces, nunca han visto que en realidad lo que tenía Rebeca, ¿ya? Era 2 naciones en su vientre, pero el vientre de ella era una nación. Y el que le puso ahí ese vientre era el Edén. Entonces todas esas cosas son matemáticas del Eterno y ellos hacen disque numerología, parapsicología, yo no sé qué, y hasta universidades. ¿Y qué? Nada. ¿Por qué? Porque los encuentra el Padre dormidos, dormidos en esas cosas duermen el alma, duermen el espíritu, duermen la inteligencia, duermen la sabiduría y ponen las naciones en peligro, ponen todo. Entonces, ¿qué queremos nosotros? ¿Qué queremos nosotros en nuestro equipo? Lo que queremos es, por eso el Padre le da ese dinero a Salomón, por ejemplo, o al que va a gobernar la bolita o el planeta, porque sabe y tiene confianza. Ahí el caso no es lo contrario, nosotros confiamos en el Eterno, pero ahí en este caso es el Eterno que confía en ese equipo para que vuelva a poner orden en el planeta y vuelva a poner no mandar el planeta. Es a otros niveles. ¿Para qué? Para que el adversario no le quite al Edén lo que le quiere quitar, para que las naciones sean más justas, para que haya pan para todos. No hay que hay pan a la mitad del planeta, más de la mitad del planeta tiene hambre, tiene problemas. Entonces todo eso son cosas, son engaños, pero los encuentran dormidos y peleando contra el mismo que le da el pan. Por eso le decía al Mesías, no den cosas contra el aguijón, o sea, no contra tu propio aguijón, o sea, tienes una serpiente ahí metida, eres un cáncer, pero ahí mismo tú mismo te das cosas. O sea, queremos ayudarte, queremos darte, pero sigues dándole cosas y cosas a tu propio aguijón. Sigues dormido, sigues envenenando tu propia alma, sigues envenenando tu propio pueblo, sigues envenenando tu propia gente. Hay que tirarle piedras y lapidar al Edén y todo lo que salió del Edén, cuando es el único que tiene la solución para todos tus problemas. Por eso era lo único que yo les quería decir hoy. Y esto se los dejo en el nombre precioso del Mesías, Yeshua. Se llama Yeshua Israel. ¿Por qué Yeshua Israel? Porque Jacob se llamaba Jacob solamente cuando le decían mentiroso y estafador. Y se llama Israel cuando él le obligó al ángel del mal a llamarlo por su nombre y a dejar de ponerle apodos. Judá es lo mismo. Judá es el que ha quedado como el traidor de todos. Y este es el momento de nosotros tenemos que recuperar el nombre de Judá, porque no es un traidor. Es lo mismo que le pasó a Jacob. Es el tesorero. ¿Ya? Entonces él es el traidor, es el Illuminati, él es el que hace todas los complotes en las tinieblas, él es el que hace esto. No, es un tesorero. Y eso es un asunto con el Mesías. Entonces, todas esas cosas son las que tú no entiendes. ¿Por qué? Porque estás metido ahí en el aguijón de la serpiente y en el aguijón del cáncer y en el aguijón de esto, y dale la vuelta que son el horóscopo. El horóscopo se representan todas las enfermedades, las maldiciones y todo lo de Babilonia, lo de Egipto y de la madre las rameras. Entonces tú le das la vuelta y le das la vuelta y le das la vuelta y todos los años son los mismos juegos y son los juegos de muerte y los juegos del hambre. Eso es el zodiaco. Juegos de muerte y juegos de hambre. Entonces hay un momento que eso tiene que pasar. Llega el momento y llega la era. ¿Por qué? Porque los encontró dormidos en ese sistema.
Y cuando la gente trata de despertarlos, entonces dicen que no, que es que me quiere quitar la comida. Pues si es que ya no les queda nada, es que ya no tienen nada. Bref de la Sion verdadera, de allá arriba, no soy yo, sino de ella. Amén.